Bien, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión semanal para formación política en la región de los volcanes. Eh, el día de hoy vamos a tener una sesión diferente, vamos a tener una invitada muy especial, que es la compañera Doris Ortiz. Me voy a permitir darle la bienvenida y voy a hacer una breve lectura de su currículum. Bien, la, la maestra Doris Ortiz es licenciada en Derecho por la UNAM, es abogada y activista feminista, tiene una experiencia de más de 30 años en litigio penal y familiar, y trabaja también el tema de género y los derechos humanos. Eh, tiene una maestría sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Ha hecho estudios en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y recientemente también colabora con nosotros en el colectivo Enrique Dussel. La maestra desde hace 8 años es titular del área jurídica y de gestión legal de la Casa Hogar Fundación Ayuda y Solidaridad, y actualmente también se desempeña como facilitadora en la Procuración de Justicia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como podemos ver, la maestra Doris Ortiz pues tiene un currículum impecable, que he resumido mucho por cuestiones de tiempo, pero estoy muy contento de que hoy colabore con nosotros y le dé un giro a nuestras sesiones. Voy a darle contexto a la maestra. Este es un curso que damos cada semana y hemos venido trabajando diferentes categorías y cuestiones de la política latinoamericana, de la política de Enrique Dussel. Nuestro curso se llama Sueños de Pandemia, ¿no? Y horizontes utópicos y políticos, porque consideramos que un eje superior de la política en la cuarta transformación, pues debe de ser aspirar al ámbito de los sueños utópicos. Pero para que esos sueños utópicos no se queden solamente en el ideal, pues se hace necesaria una construcción de bases sólidas que puedan ir a hacer praxis, puedan integrarse con la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto de nuestro curso, estimada Doris, y pues te doy la bienvenida con las compañeras y compañeros. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, un placer compartir contigo, Fer, y bueno, con la audiencia, los televidentes, y pues para platicar aquí y estamos todos precisamente para difundir el conocimiento, nuestras inquietudes y introducirlos, ¿por qué no?, como semillero a este tipo de saberes, que es muy importante porque siempre que se presenta una lucha social, se incluyen a todas las categorías y a todos los rangos sociales, ¿no? Y en un momento dado es bueno estudiar las ideologías y los movimientos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Doris. Pues mira, entonces estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Creo que ese ha sido uno de los ejes rectores de la llamada cuarta transformación. Y para entrar un poco en materia, tal vez discutir sobre este asunto del género, del feminismo, que nos platiques también un poco la cuestión de los derechos humanos, la toma de las compañeras en la calle de Cuba, podríamos abordarlo también. Traje un artículo que ya le había mandado a los compañeros esta semana, que es del 8 de marzo, de la revista Forbes. Se llama Machismo no cabe en la cuarta transformación, AMLO, ¿no? Y ha sido muy cuestionado el presidente de la República en las últimas semanas por la posición que ha tenido a lo largo de este sexenio respecto a la cuestión de la mujer. Yo puedo decir de manera eh, personal que el presidente ha sido el mejor gobernante en la historia contemporánea y que le ha dado un acceso a la lucha por el género y a la lucha feminista como ningún otro gobernante. A veces pienso que lo acusan demasiado, ¿no? En algunos sectores conservadores y liberales, ¿no? Pero esa es mi posición. Eh, entonces, Doris, en ese sentido, ¿tú qué piensas de la posición de Andrés Manuel
en el proyecto de la mujer en la Cuarta Transformación. Bueno, desde esa perspectiva tienes razón en lo que dices. Ha sido el mejor gobernante y pues todo un estadista, ¿no? Un gran estadista que ha venido a romper paradigmas, ha sido disruptivo. Todavía, aunque lo tachan de cuando recuerdo muy bien, porque yo voy siguiéndolo, me manifiesto obradorista y cuando lo fui siguiendo desde el 2006 ya más cercanamente, cuando dice el diablo con sus instituciones y que tergiversa por ahí uno de esos demonios sociales, que es López Dóriga, que dijo que al diablo con las instituciones, y sabemos que aquí las formas políticas son correctas, ¿no? Y hay que ser políticamente correcto y muy cuidadoso, lo cual se destaca mucho actualmente Andrés Manuel, un hombre muy brillante, un estratega logístico, pero en ese momento tergiversan y en efecto él se refería a la forma que estaban manejando y cómo estaban teniendo, digo yo, dictatorialmente las instituciones, como las tenían cooptadas. Pero, sin embargo, a pesar de ser obradorista, no me quita la perspectiva de ver lo más amplio, ¿no? Y digamos, áreas de oportunidad. Esto es un eufemismo de decir cuáles son las cosas que te faltan. Aquí solamente quiero hacer un paréntesis en el sentido de que Obrador no es el Mesías que dicen o que pretenden denostar, que se asume como el Mesías, como el Cristo, ¿no? Y simplemente es un hombre muy, muy superior a los demás, donde viene con una lucha, con una tenacidad, lo que podríamos decir, lo que lo llaman negativamente la necedad, pero yo lo llamo tenacidad, ¿no? La forma en que ha enfrentado al sistema y cómo, pues orgullosamente y con el apoyo de, yo creo cuando se quitan la venda políticamente los ciudadanos, pues el apoyo lo acabamos de ver con la rifa del avión y en este sentido, bueno, ponemos en perspectiva todos los pros. Sin embargo, no hay que perder de vista esta parte de que sí considero yo que le hace falta una perspectiva de género, porque desgraciadamente también han utilizado sobre todo la prensa que está en su contra y que pues esto se podría manifestar jurídicamente como una sublevación, ¿no? Y un ataque directo al Ejecutivo, cosa que no hubiéramos visto o no vimos en ningún momento en gobiernos anteriores. Desgraciadamente tengo no muy como cuáles, como decir que la unión de la familia es la base y que todo se resguarda bajo la familia, que las feministas que está bien que protesten, pero que no hagan rayones, que no le pinten la puerta. Yo intuyo, claro, es un hombre ya con una perspectiva de gente sabia, pienso yo, pero ha atravesado muchas transformaciones. Todavía le falta de construir, pero es un hombre político de avanzada. Y quieres ver posicionamiento como sin embargo, no me pone una venda en los ojos para no saber que hay cosas que podemos ir más allá, ¿no? Y que además, como digo, hay áreas de oportunidad en que Obrador podría todavía trabajar. Bien, Doris. Mira, pocas veces estoy de acuerdo con los balances que se hacen sobre el presidente y el feminismo, ¿no? Pero estoy sorprendido con tu respuesta, ¿no? No esperaba menos, soy honesto, porque esa es la perspectiva que nos falta, ¿no? Tenemos que verlo desde un análisis categorial de la realidad y desde la especialidad de cada uno de nosotros. Entonces, eh, te preguntaría desde ese lugar, ¿cómo fue tu experiencia como abogada, como mujer, en los otros sexenios? Eh, y cuál crees tú que hubiese sido el reflejo de una sociedad eh, antipatriarcal hace 20 años? ¿Cómo sería el México de hoy? Porque siento que el México que viene, pues viene renacido, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de cambiar la historia desde estos pequeños
horizontes políticos y que al mismo tiempo, como bien decías, pues hay que criticar también, ¿no? Lo que no se está haciendo bien todavía, lo que falta por terminarse, pero sobre todo pues tener un espíritu de construcción. Entonces ahí dejaría este segundo momento, ¿no? Ujú. Pero son muchas preguntas, muchas miradas, una gama de miradas muy abierta, pero pues vamos colocándonos. Mira, si tú me preguntas, cómo veo yo, cómo es mi perspectiva desde una feminista en otros sexenios, con otros gobiernos y ahora, eh, vamos a ser estrictas, pero vamos a tratar de resaltar los puntos. La verdad es que el feminismo como tal, los feminismos, porque no es uno solo, ya iremos platicando, que se va construyendo, es una ideología y un movimiento social que como tal también agrupa a varias ideologías y varias formas de pensamiento y de emoción, porque el feminismo podemos ver que tiene también una gama tipo arcoíris, desde las más radicales hasta las ciertamente conservadoras, pasando por la línea de en medio. Y definitivamente la posición de la mujer siempre ha sido de un grupo oprimido. Digamos que los avances que hemos ganado, incluso los compañeros del LGBT más, han avanzado más a esta fecha, pero gracias a la puerta y a la lucha social que incluye muertes, vejaciones, violaciones, ser utilizada como objeto social, denostada, denigrada, que aún en la fecha, en el siglo XXI, se sigue haciendo. Lo vamos a ver, como bien dices tú que traes un artículo de la toma de la CNDH de allí del centro de Tacuba. Entonces, sin embargo, esta lucha ha abierto puertas, perspectivas, sobre todo ha dado frutos y pues se viene desde la época de la Revolución Francesa. Brevemente, no pasaré por todo, sería cuestión de otros programas, de otra perspectiva, de otra mirada, pero viene una lucha bastante fuerte cuando mujeres muy valiosas, empoderadas, claro, mujeres con privilegio, porque hablamos siempre y se critica también al interior del movimiento feminista, se critica que estos movimientos políticos se hicieron por mujeres blancas, es decir, mujeres que tenían una cierta posición económica y definitivamente el acceso al estudio, ¿no? Y definitivamente su parte económica resuelta, ¿no? Familiar que les fue propicio, lo cual normalmente esto no sucede así, porque aquí lo que vemos que en alguna, digamos, sirva esta frase que para señalar que la clase de Marx, retomando a Marx, es la clase proletaria del proletariado es la mujer, ¿no? Y dentro de esa cadena de violencias económicas, de violencias físicas, digamos que el ser más maltratado sería una mujer indígena, pobre y niña, ¿no? Entonces vamos viendo que esto sí, y también lo clasifican los teóricos en que el posible desde el punto de vista que les llamamos olas en cuanto a la dogmática. Pero regresando y retomando, ¿cuál es la perspectiva parada en el 2020 relativo al 2000, a los años anteriores? Digamos que retomamos porque este movimiento siempre ha estado constante, es como tipo movimiento sordo y ha sido adormecido por estas violencias de género, las violencias del patriarcado. Y aquí hago un paréntesis también para decir que el patriarcado no solamente es un veneno y un mal para la mujer, sino para el hombre mismo. ¿Desde qué punto de vista? Y lo tocaré solamente con una pincelada. Desde que le exige al hombre ciertas posiciones, tanto ideológicas como ante la sociedad, de ser el proveedor, de ser el hombre que tiene varias mujeres, de ser, digamos, una máquina sexual que da satisfacción a varias y que puede hacer uso de varias, y en ese sentido también está oprimido. ¿Por quién?
desde el punto de vista de la cadena del capitalismo por un hombre blanco, rico y Europa. Y así se va hacia abajo hasta que llegamos al último tabón, que pues una mujer indígena, niña y pobre. Entonces, estamos paradas actualmente las feministas en una posición en donde se retoma la lucha y se retoma con lucha internacional y sobre todo en México repercute con esta situación de las tesis, sobre todo las chilenas y también por parte de las norteamericanas, con los movimientos del Me Too y después del el violador eres tú, de las tesis de Chile, debido a que seguimos siendo esta parte oprimida que tratamos de lo que se pretende aquí no es solamente la igualdad y los derechos políticos, sino también vamos avanzando poco a poco a terminar con la violencia de género, que también abarcaremos en la siguiente pregunta, o en una pregunta muy específica, ¿no? Y que especificaremos con claridad qué es en sí la violencia de género, porque muchos varones o muchos hombres piensan que es que es nada más defender a la mujer. No, ese no es el posicionamiento. Sin embargo, te digo, creo que estamos en una buena posición de lucha y en donde retomamos con mucha fuerza y un punto de esa construcción es el que en la Ciudad de México por cierto, pues esta denostación aún continúa y venimos desde 1879 con la Revolución Francesa, que más o menos se da todo esto a la luz, porque la lucha feminista o femenina siempre se ha dado. Pero ahora, a partir de esto, siempre es decir, las vándalas, esas mujeres, esas que se vayan a su casa, barrer, trapear, eso por decirlo menos, sino otras agresiones de connotación sexual, ¿no? Y en este caso no ha sido reprimida con esa brutalidad que acabamos de ver en el Estado de México por esos gorilas, porque no tienen otro nombre, no podemos llamarlos seres humanos en la forma, a menos que estuvieran drogados, porque en las noticias y con las reporteras que estuvieron así los describen como salvajes gorilas esa agresión. Entonces, afortunadamente no se ha dado así, se ha permitido la manifestación y no son ajenas. Estas manifestaciones se dan desde principios de siglo, cuando se luchó en 1918 en Inglaterra y en 1920 en Estados Unidos por adquirir el derecho en la segunda ola, los derechos sufragistas, de las sufragistas, derecho al voto, y que a ellas se les atribuye estas manifestaciones, incluso de bombas, incluso de agresiones físicas, pero era ante la manifestación de la opresión y de que ya no había un diálogo, porque la mujer siempre se le consideró como una cosa, ya no dijéramos a los niños, ¿no? Y que estaba para el servicio y la reproducción del género. Bien, Doris, pues has hecho un planteamiento histórico, ético, político sobre la situación del feminismo, la situación ayer y hoy, y toda esta construcción ideológica sobre la violencia, porque mencionabas algo muy importante, el racismo, ¿no? Generalmente es esta mujer blanca la que cuando también llega al poder domina a las otras mujeres y a los hombres, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una Margaret Thatcher, ¿no? En Inglaterra, que está promoviendo el capitalismo internacional. Estoy pensando en una Angela Merkel en Alemania, que está promoviendo una serie de políticas discriminatorias contra los inmigrantes del UNASUR y del África. Estoy pensando, por ejemplo, en una Clinton en Estados Unidos, ¿no? Es decir, esa construcción ideológica racial de la violencia no solamente se ha cometido entre hombres y mujeres, sino se ha convertido también sistemáticamente de mujer a mujer. Ahora, algo que a mí siempre me ha hecho duda es la importancia de las mujeres, como bien señalabas, en todas las revoluciones culturales, al menos de Occidente, porque aún en la Revolución Francesa tuvieron amplia participación, que fue negada por los ilustrados, que fue negada por estos señores franceses, pero ahí estuvo la participación de la mujer. En el propio campo, en el mío, en el de la filosofía, pues hemos tenido grandes filósofas, por ejemplo,
que han sido negadas por esta construcción de la violencia como ideología que pienso yo antigénero, ¿eh? Porque Así es. llega un momento donde el género se difumina y solo queda la parte humana de la violencia. Entonces, desde esa categoría, Doris, te preguntaría, ¿cuál es la diferencia que nos mencionabas entre violencia de género, violencia contra la violencia en general, ¿no? Hacia la mujer y la violencia como fenómeno del capitalismo, porque también nos mencionabas a Marx. Así es. Bueno, vamos a definir primero y entrar cómo es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla. Implementarla a todos niveles, implementarla, como ya decía yo, una deconstrucción. Y una deconstrucción que aquí vamos a ir abordando algunos tópicos, porque realmente el tema es muy profundo y amplio. Y lo que se busca también por parte de una categoría del feminismo es la deconstrucción del hombre del siglo XXI, ¿no? Y que se busca esa igualdad. Y digo solo una categoría porque, como te digo, hay múltiples y hay tantos feminismos como formas de mujer, como formas de pensamiento y mucho más que pensamientos políticos, ¿no? O ideologías. Pero vamos a ubicarnos primero qué es exactamente, porque se confunde mucho que como un privilegio. Claro, quien siempre ha tenido privilegios piensa que así es para todos y que el privilegio, la perspectiva de género es un privilegio para la mujer. Ahora, cuando no se ponen a ver que realmente la mujer relegada, entonces, ver la momento y pararnos qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla, además de que definitivamente es una obligación, porque esto incluye se repercute en una mejoría en la vida de las personas y precisamente en la reconstrucción del tejido social que es violento. Y aquí vamos a tomar los parámetros y los conceptos de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en donde nos dice que la perspectiva de género, pues, ¿a qué se refiere? A una metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, porque aquí esta es la forma de violencias, porque no es una sola violencia con la que se agrede a la mujer y con la que se somete, sino subyace en esa palabra que determinan violencia teóricamente. Aquí con este tipo de violencias se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como estas acciones deben emprenderse y actuar sobre los factores de género. Es decir, que hay que crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. ¿A qué me refiero con esto? Que el género es un siglo pasado que no se nace mujer, se llega a ser mujer. ¿Cómo es esto? Y aquí empezamos a ver también las agresiones y nos podemos dar cuenta de las agresiones sociales, nos empezamos a dar cuenta cómo es que se empieza a construir este género. A la mujer se le empiezan a asignar papeles o funciones exclusivas como la de la reproducción, la del servicio y atención al varón, al hombre, y además sin derecho al voto, sin derecho a propiedad privada, sin derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y empezamos un número de sin. Y sí, además, bajo el yugo de un varón, ya sea del patriarca, del padre, del abuelo o del marido. Entonces la mujer nunca tiene esa libertad que nadie nos las otorga ni las regala, sino no las reconoce. Incluso con estas modificaciones de 2011 en el código, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se cambia el artículo primero diciendo: antes decía la Constitución otorga las garantías a los ciudadanos. Cambia la palabra reconoce, y aquí es un mundo jurídico de diferencia. No es lo mismo que te otorguen y que te den como una gracia: mira, yo te otorgo, te regalo esto, si quiero, ¿no? Pero si te reconozco que
esos derechos, y aquí también hay una transversalización de los derechos humanos, ¿no? Entonces, te reconozco esos derechos por el simple hecho de ser un ser humano, una mujer o un varón. Y pues básicamente dentro del capitalismo vemos que es el sistema de sometimiento para generar producción y para generar riqueza a través de la esclavitud de diversos seres humanos, pero también vemos una forma de control. No puedes controlar a todos. Entonces, ¿qué controlas? Primero al varón, y el varón le encargas que controle a la mujer. Y esto ya empezamos a ver también la cadena sistémica de violencia y la mujer hacia los menores de edad. Y todavía podemos ir a un grado más si somos especistas, y los niños que son maltratados generan también, no todos, habría también que profundizar en las diversas teorías criminológicas y criminalísticas, y también desde una perspectiva, no olvidando la filosófica, de la teoría crítica. Los menores, que son la cadena más abajo y es una niña siempre, pues también pueden agredir a los animales o a las demás especies, pues, de la naturaleza, ¿no? Bien, Doris. Eh, Mira que es muy raro en el análisis del discurso, desde mi punto de vista, encontrar la especificidad del género, ¿no? Así como lo has manifestado. Un poco la disputa, como bien señalas, pues inicia en el siglo pasado, ¿no? Yo recuerdo en los primeros años de formación universitaria, y te debes de acordar tú también, los textos de Judith Butler, ¿no? El género en Así disputa, es, por ejemplo, ¿no? Y que hizo así es. ruido. Por ejemplo, en Estados Unidos había académicos en Harvard, en el MIT, en Stanford, en Kansas, que se negaban a darle crédito a las posiciones teóricas de Judith Butler, ¿no? Ajá. Cuando le empiezan a agarrar algunos movimientos feministas, sobre todo en Argentina, por ejemplo, y empieza a haber una relación eslabónica entre la política y el feminismo, resurge esa tensión de la academia a observar estos procesos teóricos, ¿no? Una autora que a mí se me hace fundamental y es muy poco leída es Shirin Alví. Dussel presentó con ella a la cárcel del feminismo, y ella señala en los procesos de racialización ideológica en Europa, por ejemplo, en España y en Uh-huh. el mundo árabe musulmán. Entonces, sí es muy importante, como tú nos planteas, ubicarnos en el lugar desde donde vamos a pensar el problema del género, o el problema de la propia existencia, como también señalabas, porque desde ahí también se cometen violencias, ¿no? Y en política, por ejemplo, observamos todo el tiempo violencia. Lo vimos en la campaña de 2018, fueron más mujeres votadas para ser candidatas a diputadas o a senadoras, y hasta en el mismo partido les hacían burla, ¿no? No se creía que la mujer pudiese ser capaz de construir un, un Estado como el que ahora tenemos, ¿no? Y eso tiene que ver pues con todo el proceso de colonización racial en algún sentido, pero también el machismo en la política es algo que existe todavía. Y ojalá que sea una de las discusiones amplias en el Senado de la República en la próxima legislatura, porque hace falta, desde mi punto de vista, bajar todavía más al análisis del género, porque solo desde ahí vamos a empezar a crear espacios de respeto, dependencia e interdependencias. Doris, desde ahí te haría otra pregunta. Eh, ¿Qué consideras fundamental para un ejercicio político sin violencia o sin machismo? Muy buena pregunta que me permite ahondar más, porque esto pues tus preguntas son ahora sí que multifacéticas y tienen varios ángulos, y trato de abarcarlos todos, pero sí me gustaría abarcar ahorita otro poquito más de espacio, un poquito más largo, para que quede claro y para contestar esa pregunta de que para qué sirve la perspectiva de género. Y cuando tú me preguntas qué faltaría, precisamente faltaría esa perspectiva de género con una transversalización de derechos humanos. Si lo podemos entender, y te lo digo, la parte de los hombres y también de mujeres que generan, que son generadoras de violencia o que son transgresoras y también generan
situación de transferir y seguir replicando esta violencia de género, si nosotros logramos que es esta comprensión, esta concientización, esta de este conocimiento, pero con conciencia, yo creo que avanzaremos. Y bien, cuando hablamos de esta famosa perspectiva de género, ¿a qué se refiere uno? Bueno, aquí es cuando se hace alusión a una de las herramientas y sobre todo en el plano conceptual que busca mostrar esa diferencia entre mujeres y hombres que se dan no solo por su condición o determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Este rol de género, situación de constructo social que te comentaba, como eres mujercita, tú vas a servirle a tus hermanos. Como eres mujercita, tú tienes que darte tu lugar. Yo hasta la fecha no sé qué es darse su lugar, pero a mí me tocó esa generación que había que darse su lugar. O sea, había que, en el entendido, que uno no podía hacer nada que no estuviera permitido. Todo lo demás le estaba prohibido en cuanto a las conductas de mujeres. Y que cuáles eran las mujeres fáciles, aquellas que iniciaban una relación sexual sin estar casadas, lo cual se les aplaudía a los varones. Si una mujer tenía varios, y todavía a la fecha persisten esos resabios, si una mujer tenía relación con un varón y luego con otro, o con varios, se suponía, bueno, uno o dos a la vez, era una zorra. Pero si un hombre se le dice zorro, ¿qué entendemos por eso? Que es un hombre muy listo. Y aquí podemos ver precisamente cuáles son las diferencias culturales y cognitivas a que se les asignan a cada uno de los dos géneros, porque tenemos el género, lo que sería la condición biológica del hombre y mujer. El género es ese constructo social que con como mujer tienes que casar antes de mitoterapios o ejerciendo algún derecho que tú creas que te conviene, y desde luego ningún meeting, ningún pintándose como las compañeras, las RADFEM, que andan pintando, y que es una manifestación que sería también bueno abordar para entender. La parte crítica, creo yo, no es decir, no, es que son unas chicas que tienen alguna alteración biológica, o porque no tienen relaciones sexuales satisfactorias, o porque son unas violentas. No, habría que la parte crítica es siempre preguntarse, ¿para qué lo hacen? Y ahí encontraríamos respuestas realmente profundas y críticas. Ahora, ¿para qué nos sirve la perspectiva de género? Esa pregunta es una pregunta medular. ¿Y para qué sirve? Pues es para analizar o mirar alguna situación desde esta perspectiva de género que nos permite entender la vida de las mujeres y hombres, y que ésta puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada, como nos lo determina el constructo social. Las mujeres naturalmente nacieron para tener hijos. Ese es un concepto que debe ser también deconstruido. A muchas mujeres no quieren tener hijos, en la historia no han querido tener hijos, pero se les tomó precisamente como forma de producción de seres humanos por parte del capitalismo. Ahora, esta perspectiva nos sirve para comprender más profundamente tanto la vida de mujeres como la de hombres y las reacciones que se dan entre ambos. Evidentemente, nuestras diferencias biológicas nos hace reaccionar de distinta manera, y el enfoque cuestiona estos estereotipos con los que somos educados e introyectados desde muy pequeños, y abre las posibilidades de elaborar nuevos contenidos en la socialización y la relación entre hombres y mujeres. Es decir, no impide, porque la violencia impide esa integración de relación de ambos, y el empleo de esta perspectiva, desde luego que plantea la necesidad de solucionar estos desequilibrios que se presentan y que existen entre hombres y mujeres mediante acciones como cuáles,
pues bueno, la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos. Esto en la esfera de lo público y lo privado. Ahora vemos también la cuestión de que debe de haber una equidad en lo político y que se está tratando, pero cuánto tiempo y no mucho tiempo atrás, ayer, que había la cuestión de las Juanitas, que nada más era una situación de poner el nombre de la mujer para hacer como que se hacía algo y no realmente se llevaba a cabo. Ahora, también tenemos la justa, ¿para qué nos sigue sirviendo? Bueno, y al interior de lo privado sería como ahora también se ve, y en este posicionamiento vemos sí una ventaja que se desplaza y que se ve una gran diferencia, porque ya hay hombres, yo conozco, ¿cuántos antes podíamos decir? Conozco una mujer que trabaja, y que el marido se quedó a cuidar al niño. ¿Por qué? Porque la esposa o la compañera tenía un mejor trabajo, mejor remunerado, y en ese momento el esposo, el compañero, no lo tiene, pero tuvieron un bebé y entonces se queda a cuidar. Yo sí conozco compañeras que han desarrollado esta empatía y esta equidad en lo privado. ¿Qué otra situación se puede presentar? Pues una justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y hombres. Antes era muy difícil encontrarse con unas ingenieras, siempre ha sido muy difícil, o en las cuestiones en el ámbito de las ciencias, o simplemente también en el ámbito de los oficios, no había plomeras, no había pintoras. Ahora podemos ver más, y yo lo puedo testificar porque dentro de mis redes sociales del feminismo estamos las redes sororas, que nos contratamos mujeres que son pintoras, carpinteras, y que tienen oficios que estereotípicamente eran solo para varones. ¿Cuáles otras situaciones se puede presentar para solucionar esos desequilibrios? Pues la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y valores que reproducen la desigualdad, y el fortalecimiento del poder de gestión y esa decisión de mujeres. Ahora, para hacer el corte, pues esto vemos que la aplicación de la perspectiva de género pues radica en esas posibilidades que ofrecen estas dinámicas para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarlas desde nuestra perspectiva como feministas. Así es, Fer. Doris, creo que hay mucha claridad en tus planteamientos. Si me permites hacer un comentario, en la mañana estaba dando una conferencia para España, hay diferencias horarias con el maestro Eduardo Agüero Márquez, y argentino-español, ¿no? También fundador de la filosofía de la liberación. Y Eduardo decía algo muy interesante. Decía, pude observar en España, en Tres Cantos, donde yo vivo, cerca de Madrid, que las mujeres a partir de la pandemia tomaron el control de los cuidados en toda España. Dice Eduardo, habían comandantas de la policía, comandantas bomberos, doctoras dirigiendo hospitales. Imagínate, para los españoles, una sociedad conservadora colonial, pues eso era extrañísimo y ajeno. Y ahorita que tú me lo mencionas otra vez, pues lo compruebo. Estamos presenciando una revolución cultural en términos del género, pero son los indicios de la revolución femenina y feminista, y aunque no lo queramos aceptar, están sucediendo, o sea, en varias latitudes del mundo están sucediendo, y gobiernos como el de López Obrador son fundamentales porque permiten la expresión sin la represión de las fuerzas, ¿no? Y de las Fuerzas Armadas. Eso es un asunto increíble. Entonces, desde ahí, Doris, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las posibilidades políticas, hipótesis para ti, de las mujeres en el ejercicio del poder, digamos en las elecciones que vienen, en las del 2021? Yo creo... Bueno, te contesto de inmediato. Sí, yo creo que van a tener un realce profundo, ¿eh? O sea, nunca vamos a volver a ver más hombres que mujeres en política. Yo pienso eso.
Bueno, tu perspectiva es muy halagüeña, pero vamos analizando. Miren, primero también varias cosas que decir. En efecto, y hacer especificación que en el gobierno de Andrés Manuel, porque aquí, como sí está gobernando con democracia en estricto sentido, porque le da voz a la pluralidad, aún así sea de corrientes radicales, conservadoras y que están, para mí, poniendo en peligro también una estabilidad, que es lo que pretenden, una estabilidad política, y están pues muy rabiosos, diría yo, porque se les acabaron sus privilegios y la corrupción de aquellos de la plutocracia y de la cleptocracia que estaban muy acostumbrados. Por eso la indignación que tienen ellos, porque definitivamente que estamos viviendo momentos históricos no solamente desde el feminismo, sino cuando se había visto en México las cosas que se ven, que se traen a un Lozoya, que está también ya un García Luna siendo procesado, que hay la perspectiva, digo, y eso es grandioso, el haber logrado lo que llaman, y yo sí concuerdo porque vi la definición de pasquines, lo que dijo Andrés Manuel, sí concuerdo que es un pasquín en Reforma, y por su forma de actuar, por su forma de conducirse, y como lo dijo, el milagro, a tantos minutos se lograron la recolección, pero omitieron que es nada más la entrega, no vieron el proceso y obviamente que no les convenía. Por tanto, desde esta perspectiva, sí en efecto tenemos una apertura, falta mucho, te digo, no me ciega la felicidad que nos embarga a muchos en nuestra ideología política, de los que apoyamos a Andrés Manuel y que salimos como activistas a luchar y a pedir nuestro voto y que estábamos indignados. Falta mucho por hacer. También hay mujeres feministas en el gabinete, también dentro del equipo, pero tenemos todavía mucho por hacer porque no se asumen como tal, se requiere todavía como tal, digamos, todavía siento, y voy a hacer una crítica bastante fuerte, como feministas de closet, necesitamos más activismo, más demostrar que están ahí. Ahorita vemos que en el partido de Morena está contendiendo para secretaria una mujer, cuando debería haber una paridad también a nivel político, pero bueno, ya vamos viendo, y como también se manifestaba, lo más justo sería que hubiera dos mujeres en la presidencia, o sea, presidenta y y su pareja ahí para que hicieran la dupla, o un hombre y una mujer, pero yo creo que la deuda histórica con las mujeres es que fueran dos mujeres. También habría que ver la conveniencia, y en ese punto pues no me meto, pero habría que ver la competencia y la capacidad de convocación y toda la situación política. Definitivamente sí hay una apertura, pero falta mucho por hacer. Digamos que estamos iniciando. Consideramos también varias feministas que esta parte de la cuestión de la pandemia es y lo hemos considerando de alguna de las corrientes ideológicas, que es una tercera guerra mundial a nivel económico. Y también cabe señalar, porque también sería profundo el análisis, que hay que ponernos a pensar, y lo dejo en la mesa, ¿por qué ponernos un tapabocas? ¿Por qué ponérnoslos? Porque ya también las mujeres, el movimiento, no digo que únicamente, pero el movimiento estaba ya venía en marea. Si se fijan, los movimientos, las manifestaciones ya eran muy fuertes y se juntaban todas las corrientes, tanto las radicales, que son las que van y pintan y tienen una forma de manifestación muy válida, que también habría que tocarla, porque, como les digo yo, la pregunta no es por qué, sino para qué, y de dónde viene esa rabia contenida. Y por allá de que la revolución siendo violentas y cada vez más fuertes, es una reacción social de la violencia que ejerce el capitalismo y el patriarcado sobre los varones. Pero sí, tienes razón, coincido contigo, va a haber una apertura, todavía tenemos mucho que ver, falta mucho,
por avanzar y tenemos que seguir caminando y avanzando y la verdad también es que hay mucho reacomodo ideológico. Como somos muchas ideologías, también entre nosotras conversamos, dialogamos, discutimos y sí, pues hace falta también esa parte de sostener un discurso, la unión de un discurso para así tener un mayor empuje. Y así es, Fer. Doris, ¿cómo sería esta unión de un discurso? Porque yo no estoy evidentemente adentro del movimiento feminista, ¿no? Pero, Digamos que... adelante. no, ¿cómo sería, Doris, desde tu punto de vista hipotético, por supuesto? Claro. ¿Cómo sería? Bueno, necesitamos tener una... Mira, la rabia contenida, primero, no, yo no culparía, aunque decirte que no pertenezco a la corriente radical, sin embargo, entiendo perfectamente esa rabia contenida, como entiendo perfectamente los 2,5 millones de votos que se juntaron para enjuiciar a los presidentes. Es más o menos algo, un ejemplo pedagógico que pudiera utilizar o didáctico para que pudiéramos alcanzar o vislumbrar una comprensión. Ahorita lo que se requiere sería básicamente que teniendo una perspectiva para precisamente impulsar esta visibilidad de las mujeres y la lucha que se concretara con apoyos en las áreas políticas, que llegáramos a consensos, porque la lucha se presenta de distintas manifestaciones y es ahí donde yo considero que deberíamos de llegar a un consenso en las varias formas de pensamiento, pero también es un proceso, Fer, porque yo dedicándome a víctimas, no puedo pedirle a una víctima de un evento impactante como es una violación y además incestuosa, te voy a poner el grado mayor, visibilidad de empezar a subirle la manita, ya cálmate, no llores, creo que todo se requiere. Y después de esta sanación, y obviamente así podemos explicar este tipo de situaciones que se presentan ante las pintas, ante las bombas molotov, ante las medidas o destrucciones, ¿no? Y eso es lo que yo propongo, un consenso en aras de decir, nosotras debemos impulsarnos para hacernos y que a partir de ahí empecemos a difundir hacia abajo y empezar a estructurar en forma piramidal. Eso es mi sentir, mi pensar, porque de estos acuerdos se puede lograr una mayor fuerza y tener mayores logros. Impactante, como es en favor de las feministas, políticos. Bien, Doris, fíjate que esto que me propones del consenso, yo lo observo históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de Auschwitz, yo observo en términos histórico-políticos cómo el consenso es lo que les permite a los judíos, ¿sí? Cómo el consenso es lo que le permite a los judíos crear esta anatomía democrática de lo que después va a venir a ser los juicios de Nuremberg, por ejemplo, o el juicio... Perdón, Fer, te interrumpo, se me congeló tu imagen en la computadora y ya estoy por teléfono. Entonces, no sé si... Por ejemplo. A ver, déjame entonces, ¿te cierro el micrófono? Exacto, sí, así, cierra. Bien, bueno, estas fallas técnicas nos pasan a todos todo el tiempo, no pasa nada. Espero que te recuperes ahí en la computadora y bueno, continúo la idea. Te decía que esto del consenso a mí me recuerda al proceso después de Auschwitz. Lo que le permite a los judíos negados, a los judíos de los campos de concentración, ser observados en el mundo ante la injusticia del nazismo y del holocausto, es el consenso general de las víctimas, ¿no? El propio Dussel lo enumera también, ¿no? El consenso general en la política es aquel que nos puede dar una salida a determinados problemas. El asunto es que
pienso que como sociedad democrática hemos demostrado que tenemos una alternancia positiva y eso sí nos puede llevar a un primer gran diálogo, ¿no? Entre movimientos sociales, porque eso es lo que les ha faltado en Bolivia, y tú y yo lo sabemos por Bautista. A Bolivia lo que le faltó fue el gran consenso, el gran diálogo entre todos los sectores, los aymaras, los quechuas, los del Alto, las cholitas, ¿no? Y las mujeres feministas de Bolivia. Ahí lo que faltó para que cuajara la gelatina, por decirlo de alguna forma, fue este diálogo entre todos los movimientos sociales. Y ahí viene entonces la gran disputa. Si Morena sigue siendo un movimiento social, pues es obligación de nosotros, sus militantes, ir hacia esas formas de diálogo. Lo que está haciendo, por ejemplo, Dussel con la Escuela Nacional de Formación Política y el Fisgón, eso nos permite aperturar salidas a los diálogos, pero realmente los diálogos se van a construir desde mi punto de vista en los territorios. Por ejemplo, nuestros compañeros, ellos están asentados en la zona de Lodomets, en los volcanes, en Chalco, en Cocotitlán, esa parte, Temamatla. Y entonces ahí tendrían que ser los diálogos, ¿no? Pero al mismo tiempo en esa, al mismo tiempo en la Portales, en la Ciudad de México, una red interdisciplinaria de diálogos, ¿no? Porque esa es la experiencia que nos deja Bolivia. Si no vamos hacia ese consenso que tú planteas, realmente la derecha nos puede venir a dar un jalón de orejas en unos 5 o 6 años, ¿no? Bueno, Doris, desde ese lugar te, te preguntaría, ¿no? ¿Qué opinas de la situación en la CNDH específicamente, ¿no? Sabemos que Rosario Ibarra de Piedra, pues es la gran luchadora por la desaparición forzada en México, que incluso cuando le otorgaron la medalla, ella le pide a Andrés Manuel, la Belisario Domínguez, ella se la devuelve a Andrés Manuel a través de su hija y le dice que cuando hay un México justo, cuando hay un México en paz y cuando se esclarezca la desaparición y la lucha por los derechos humanos, ella le va a aceptar la medalla, ¿no? Y Andrés Manuel acepta el reto, ¿no? Le acepta la Belisario Domínguez, porque creo que es un estadista intuitivo en todo sentido, ¿no? Así es, a ver, así es, Fer, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. Sí, ok, sí, así es. Bueno, yo al respecto, sí, ya después de ver esta situación y definitivamente se ha presentado un conflicto no solo con la sociedad, sino pues recientemente al interior de la CNDH con la cuestión de los trabajadores, ¿no? Una de las trabajadoras que me parece que, no me parece, sino es la que era directora de la cuestión esta de comunicación y dos visitadores. Bueno, pero directamente en cuanto a la toma de la CNDH, a mí me parece que es un buen, a veces se requiere ensayo y error. Y en este caso es una buena perspectiva o prospectiva también la que Andrés Manuel como visionario dice, bueno, han estado personas académicas, han estado por la meritocracia, han estado por dedazo, pongamos a una luchadora social, ¿no? Evidentemente, pues es la hija, porque aunque acompañó a su mamá, realmente la persona a la que el pueblo quiere, la que hizo toda esta lucha y que forma parte de la historia mexicana y el orgullo también de las mujeres, pues es la mamá. Pero creo yo que no siempre puede resultar muy buena la combinación. Debería de ser algo muy especial o con cierto bagaje en ambos terrenos, tanto en el gubernamental como en la parte de la lucha social, porque aquí vemos que no encajan, y no encajan porque precisamente se le inculpa a Rosario Piedra de la falta de sensibilidad y de no estar como aterrizada en estos conocimientos, de lo cual desgraciadamente no podemos negar, porque al interior, desde luego
no que no fueron tomadas las instalaciones por feministas como tal, como movimiento, fueron en apoyo. La que toma la CNDH es una madre víctima de feminicidio y con el hartazgo en su calidad de madre de víctima, no de feminista. Y las demás acuerparon, porque así hablamos las feministas, acuerpan para darle protección, lo que también no sucedió en contraposición y dramáticamente en el Estado de México. Y yo sí pienso que como un gran político que es Andrés Manuel y con mucha inteligencia, no va a tomar decisiones a la ligera y las está pensando, pero desde una posición, de una perspectiva feminista y como abogada, como defensora jurídica de víctimas y posicionada como defensora de derechos humanos, creo que habría que replantearse esta situación, ¿no? Hay en juego muchas cuestiones, sin embargo, sí creo que es importante. Muchas cuestiones. Permíteme. Sin embargo, sí, Doris, gracias. Es que estoy también con la computadora y es la que no ha sido. Déjame cerrarla, porque a veces se prende y a veces, pero no me da. Permíteme. Adelante, adelante. Bien, bueno, por ahí ya está, Doris. Adelante, muchas gracias. Gracias. Entonces, y yo creo que nos vamos a ver por aquí también por el teléfono, que es el que tiene mejor recepción. Entonces, sí te digo, yo sí replantearía y pensaría perfectamente ese posicionamiento de una doble, que tuviera esa característica de conocer el ámbito gubernamental y de conocer la parte de la lucha social. Sería una simbiosis perfecta. Claro, como dices tú, en un mundo ideal, en un mundo utópico, porque pues realmente no brotan del piso y desgraciadamente yo no culpo, yo no señalo, sino qué bueno que se da esta participación para que veamos a través de ensayo y error, pero sí yo creo que hay que ajustar o si no, tener esta parte, esta certeza de una luchadora social como ella, teniendo un apoyo de un equipo de personas que sustenten esos conocimientos y esas formas, esas logísticas jurídicas y las formas que deben privar dentro de las instituciones que son las que conforman pues nuestra nación. Ahora tenemos la cuestión de que Andrés Manuel pues no puede ser todólogo ni puede estar metido en todo, porque si ya desde ese punto de vista le decían que él era el tirano fascista, que quería más bien dictador, que quería imponer su voluntad. Entonces, de todas maneras, Andrés Manuel tiene que ser muy inteligente como lo ha sido, porque si da un paso para adelante, para atrás, para un lado, por el otro, ya los conservadores, ya los reaccionarios tendrán que atacarlo. ¿Tendrán? ¿Por qué? Porque les ha quitado esos privilegios colonialistas de los cuales ya era hora que en la historia se reivindicara y llega un personaje como Andrés Manuel, único en la historia y que pasará a los anales, realmente como el que hizo yo creo que es la transición. No podemos esperar que haga un cambio después de casi 100 años de tener estos lastres, estos buitres trepadores, y recuerdo mucho por ahí a un célebre comediante que dice, ¿y cómo lo recuerdo? Estos pulpos chupeteadores que realmente sangran al país. Entonces, pues esa sería mi posición, Fer. Bien, Doris, pues mira, agradezco toda la hora que has estado con nosotros aquí conversando. Ojalá tengas un poquito más de tiempo porque me gustaría que después de este análisis que ya hiciste sobre el feminismo, el género, la violencia y esta última pregunta sobre los derechos, ¿no?, humanos, me gustaría preguntarte en tu experiencia en derecho, en tu experiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿cómo ves la situación de los feminicidios ahora sí a nivel nacional? Porque creo que es un tema sensible, delicado, grave para la cuarta transformación, porque siento que los grupos fascistas de ultraderecha que se han encristado en México ya también tienen mucho que ver con las olas de feminismos. Se me hace, o sea, están aumentando a niveles macrohistóricos.
¿no? Y en algún sentido eso me preocupa. Yo siento que es un grado de estrategia contra López Obrador, ¿no? Pero bueno, es un tema terrible, sensible, que a mí me duele mucho y pues ojalá nos puedas compartir tu visión. Bueno, desde el punto de vista, este tema del feminicidio tiene varios rangos de abordaje. Podríamos en primera instancia abordarlos desde la perspectiva jurídica y evidentemente desde una mirada de una feminista y una activista social. Desde este punto de vista te digo, y no podemos esperar un cambio radical o una mejora de un momento a otro, aun cuando ya está en esta fiscalía una persona que sí es luchadora social y que además activista y que además tuvo una relevancia muy importante en la determinación que había la fiscalía que estaba antes supervisada y comandada por un varón, había determinado que era un homicidio. Y el feminicidio, que también tiene otras características tipológicas, de acuerdo al tipo penal, deben ser muy específicas, sí entraba en ese rango, pero este es un ámbito dentro del ámbito del análisis jurídico. Entonces, pues por todas estas situaciones entra esta chica que defendió el caso de Lesbi y que lo logró con el grupo de abogadas feministas. Ahorita no se ha visto el cambio y mira, realmente yo le deseo que sí lo logre hacer, porque yo que estoy al interior del ministerio, no del Ministerio Público, sino estoy en la unidad de mediación como servidora pública, veo desgraciadamente cómo esta corrupción ha permeado y se ha infiltrado hasta los huesos. Hay muchos compañeros y desgraciadamente en el ámbito también del derecho, las mujeres no somos todas las feministas ni luchadoras social como quisiéramos, sino son más bien moldeadas y estructuradas dentro de esa perspectiva machista, a pesar de una serie de capacitación que se les está dando en el ámbito federal y en el ámbito local. Hay mucho que hacer. No creo, desgraciadamente no veo cambios, y sobre todo ante la pandemia que ha relegado muchas situaciones, y las compañeras vienen replicando el discurso machista, misógino y patriarcal de los varones, pues, ¿qué andaba haciendo así? Pues, lo último, una compañera, una compa que de 19 años que fue asesinada y catalogada como feminicidio, el discurso y la opinión del Ministerio Público, pero si traía tatuajes. ¿Y qué demonios tiene que ver que traiga tatuajes con que merezca que la mataran de esa forma tan violenta? Y comentarios tan misóginos y tan micromachistas como este y otros más, que son replicados por las mujeres que están bien asimiladas al sistema, mujeres que han tenido el privilegio o que están asumiendo esa sumisión, dada el entorno y la falta también en un momento dado de conocimiento y no sé, quién sabe también de valor. ¿Cómo lo veo? Lo veo dramático, veo que todavía se siguen ejerciendo esa corrupción dentro de la Procuraduría. Yo te hablo de la Ciudad de México, también el Estado de México es otra cosa, ya lo vimos a los gorilas que atacaron a las compañeras, y no solo a las compañeras que iban a protestar, sino a las periodistas que con arma larga les rompieron, ellas adentro les rompieron, y una de ellas iba embarazada de 8 meses. Entonces, vemos este tipo de conductas físicas, psicológicas y emocionales. Entonces, todavía falta mucho. Si me gusta mucho el escenario que me pones, en el escenario utópico. ¿Qué diría yo? Y yo soy en ese sentido, sí, muy radical. Habría que haber una limpia, pero vamos a ver los pros y los contras. Una limpia en la procuración de justicia y una limpia en la administración de justicia, porque esos jueces que son también colonialistas, que son, yo los determino como un grupo anacrónico, están todavía, y les llamamos que yo también estuve en la Corte, en la Suprema Corte, que le llamamos Suprema Corte de la Injusticia, o los tribunales de la injusticia, porque eso se ha dedicado a hacer. Entonces,
pues esto perturba, porque ¿cómo puedes hacer un cambio cuando sí tiene que haber una limpia? Barrer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque la deconstrucción es muy difícil que se infiltre, esperando que llegando precisamente los que piensan que él es mesiánico, que Andrés Manuel es mesiánico, son los que tienen ese defecto, que piensan que él solamente con el hecho de llegar, que ya me parece un portento de voluntad, una cuestión realmente inhumana lo que él hace, no lo comprendemos, la energía, la capacidad que tiene, ya ni los jóvenes lo refieren por ahí, que para darle seguimiento a Andrés Manuel, simplemente en sus giras, los jóvenes periodistas no dan el ancho, imaginemos a este hombre, ¿no? Pero tampoco esperemos que este hombre, como lo repito, venga y por arte de magia o por una epifanía, ya llegó, ya la hicimos. No, es parte creo que del proceso que nosotros como ciudadanos tenemos que tener nuestra propia lucha social y entonces empezar a modificar. Digamos que él vino a mover aguas, lo único que aguas turbias para aclarar, lo único que lamento es que solo tenga 6 años, porque en 6 años no se hace nada. Pero sí, no es muy halagüeña, por lo menos en este sexenio, la perspectiva y prospectiva que yo te doy en cuanto al feminicidio, aunque ya llegó una compañera, pero tiene muy pocos recursos, tanto humanos como económicos. ¿Qué haces cuando te dan 4 ministerios públicos o 6 y que te dan otros 6 asistentes de ministerio público y tal vez otros 6 policías de investigación para tantos feminicidios que hay en la Ciudad de México? Dime tú, ante esa situación de restricción, ¿qué tanto puedes hacer aun cuando tu voluntad y dejes tu vida en ello? Y pues sería esa mi conclusión, Fer, evidenciar precisamente porque se trata de esa crítica, de señalar y puntualizar en qué áreas tenemos que trabajar, qué áreas son las que se requiere invertir también, pero esto ya también requiere de un análisis político y de políticas gubernamentales. Se habla también de la cuestión de los dineros, de los presupuestos y sabemos que pues no es un buen momento. Bien, Doris, pues mira, te agradezco mucho la conclusión, te agradezco mucho tu tiempo en esta noche de jueves. Y mira, voy a abrir los micrófonos para algunas preguntas, si así te parece importante. ¿Cómo estás de tiempo, Doris? Sin problema, Bien. Fer, con gusto. Entonces, bien, compañeras y compañeros de la región Chalco, ¿alguna o alguno quisiera hacerle algún comentario, alguna crítica o alguna pregunta a la abogada Doris? Micrófonos abiertos, compañeros. ¿A quién le gustaría hacer una pregunta, un comentario? Bien, al parecer ya te había dicho que eran compañeros un poco callados, Doris, pero Sí. vamos a repetir la pregunta. ¿Alguna o alguno le gustaría hacer un comentario sobre lo que nos compartió la abogada Doris? Anímense a saludar, chicos. Así se empieza una pregunta, un cuestionamiento. Es bienvenido. Un saludo. No sean tan tímidos. Bueno, bueno, al parecer no tienen muchas preguntas ni cuestionamientos, O pero a lo mejor ya se profundizaron y están pensando y los dejamos reflexionando. llevo, Entonces, yo creo que llevo 7 semanas que esté diciéndome eso, Doris. en algún momento siempre hay que estar de una manera positiva, porque Sí. precisamente así se logró el cambio. Si lo logramos desde 2006 y que veníamos con todo eso, entonces siempre es el abonar, ¿no? Y aquellos que no quieran ahorita, pues yo creo que en algún momento después de la visita, yo creo que ya se agradece que hayan asistido, que hayan escuchado y algo hemos de dejar, porque segurito que al estar aquí, al no salirse, algo sembramos. Así es, Doris. Pues muchas gracias. ¿Te gustaría en 1 minuto, 2 minutos, hacer una conclusión final ahora sí, antes de despedirnos? Claro que sí, mira,
Definitivamente la teoría política feminista, y para encaminarlos y para dejarlos este cuestionamiento, pues es un subcampo de la teoría feminista, y esta trabaja para alcanzar tres objetivos principales que me gustaría que supieran, para que evitáramos, ahora sí como dicen los memes por ahí, el leer o el conocer te evitará hacer críticas malsanas o con desconocimiento. Entonces, para que podamos alcanzar estos tres objetivos desde el punto de vista de la teoría política feminista, el número uno es entender y criticar el papel de género en la teoría política y cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque necesitamos tener más participación y más fuerza para lograr una equidad. No igualdad, porque nunca seremos iguales, dado que partimos de una corporalidad y una cuestión biológica distinta, pero sí una equidad, que la equidad es ver si tú tienes lo grafican o lo ilustran desde el punto de vista, y esto es breve, si están tres personas que van a ver detrás de una barrera, pues algún espectáculo, los toros. Uno es el más alto, uno es mediano y uno es chiquito. La igualdad sería que a todos les pusieran un banquito, pero si les ponen un banquito del mismo tamaño para poder ver, el alto seguirá viendo a la barrera, el mediano a lo mejor alcanza y el chiquito no. La equidad es que a cada quien se le ponga un banquito para que alcance a ver el espectáculo. El banquito es eliminar esas desigualdades para poder tener esa equidad. La segunda, dentro de la teoría política feminista, para trabajar estos objetivos, sería reformular la teoría política a través de la normativa de género, especialmente la igualdad de género. Es decir, primero vamos a decir qué es el papel del género, después trabajaremos esta teoría política para normar esta parte del género, y por último serían brevemente, ¿no? Así a grandes rasgos, apoyar la ciencia política en pro de la igualdad de género. Esto respondería también como resumen a la primera pregunta que tú me dices, ¿cómo podríamos hacer? Yo la traduzco, ¿cómo podríamos hacer una deconstrucción de esto, de este machismo, de esta misoginia? Pues sería básicamente a través de educarnos, de informarnos, y a través de que nosotros en la teoría política feminista inculcáramos o difundiéramos esta parte, y que también las mujeres empezáramos, las que no están imbuidas de este conocimiento y a las cuales no les ha llegado esa indignación, que yo le digo indigna acción, porque se genera acción ante esa indignación, entonces empezar a cuestionarse si desde donde están paradas tienen una equidad y si se sienten a gusto con ese trato. Yo creo que si empiezan a cuestionarse esto, ya empezarán a darse cuenta y a descorrer ese velo que habla de Derrida y otros filósofos, en el cual no nos permite ver o no nos permite diseminarnos hacia otros horizontes. Y por parte de los hombres, también descorrer ese velo que es necesario en esa deconstrucción para la nueva masculinidad del siglo XXI, y para que estos dos géneros no estén en una constante lucha, sino estén en una intrínseca unión, en donde yo creo que de esta manera se podrá llegar a consensos también. Y pues esto sería básicamente una reconstrucción del tejido social y el tejido político. Bien, Doris, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por tus palabras, por tu tiempo, por tu sabiduría. A nombre del ingeniero Javier Landa, un compañero de la región de los volcanes, y de la diputada Anaís Burgos del grupo parlamentario de Morena por el Edomex, pues te doy las gracias por habernos acompañado en este conversatorio de jueves, Doris. Te mando un abrazo desde acá y muchas gracias. A tus órdenes, Fer, un placer estar con ustedes, chicos. Y no se preocupen, así empieza uno y ya después tiene agradables invitaciones, como Fer, un compañero bastante brillante y al cual admiro mucho en el aspecto filosófico, y que pues vamos siguiéndole los pasos ahí, bastante atrás, pero ahí la llevamos. No, nada de Muchas eso. gracias, Fer. Muchas gracias a ti, Doris. Te mando